En este vídeo se analiza un versículo muy impactante para la vida de todos los cristianos. Quédate conmigo hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Isaías capítulo 9 versículo 2 es un versículo clave dentro del libro del profeta Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. El versículo dice lo siguiente: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este versículo tiene una significación profunda tanto en su contexto histórico como en su interpretación teológica. 1. Contexto histórico. En el momento en que Isaías pronuncia estas palabras, el reino de Israel se encontraba en una situación sombría y angustiante debido a la invasión de Asiria. El pueblo de Israel vivía en condiciones de opresión y sufrimiento, bajo la amenaza de destrucción por parte de los poderosos imperios de la región, como Asiria. En este contexto, el pueblo que andaba en tinieblas se refiere a la situación de desesperanza, oscuridad moral y física en la que se encontraba el pueblo de Israel debido a su infidelidad a Dios. La luz mencionada en el versículo simboliza la esperanza, la salvación y la intervención divina. Es una promesa de que, a pesar de la oscuridad y el sufrimiento presente en ese tiempo, Dios enviaría un futuro de restauración y redención para su pueblo. 2. Interpretación teológica. En un nivel más amplio y espiritual, este versículo se interpreta como una profecía mesiánica que apunta a la venida del Mesías, es decir, a Jesucristo. Esta interpretación es respaldada por el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4 versículo 16, donde se cita Isaías capítulo 9 versículo 2 para describir el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. El versículo de Isaías prefigura la luz que vendría a través de Cristo, quien traería la verdad y la salvación a un mundo en tinieblas espirituales. Luz sobre las tinieblas. La gran luz anunciada en Isaías es interpretada como la revelación de la verdad de Dios, que disipa la oscuridad del pecado, la ignorancia y la desesperación. En el contexto de Jesús, esta luz se refiere a su enseñanza, su sacrificio en la cruz y su resurrección, lo que da esperanza a la humanidad. El pueblo en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas representa a toda la humanidad que, sin Cristo, vive en la ignorancia espiritual y en la separación de Dios. En el Nuevo Testamento, esta oscuridad se refiere al pecado y a la muerte espiritual que afecta a todos los seres humanos. Tierra de sombra de muerte. Este término evoca la idea de muerte y opresión. La sombra de muerte simboliza la condena y el sufrimiento sin esperanza, pero la luz que resplandece ofrece una salida, una promesa de vida y restauración. 3. Aplicación práctica. Isaías capítulo 9 versículo 2 ofrece un mensaje de esperanza y redención. En tiempos de oscuridad y desesperación, el versículo recuerda a los creyentes que Dios es quien puede traer luz en medio de la oscuridad. Ya sea en contextos de sufrimiento personal, crisis social o problemas espirituales, la luz de Dios es una promesa constante de restauración, consuelo y salvación. En resumen, Isaías capítulo 9 versículo 2 es un versículo que muestra la transición de la oscuridad del sufrimiento y el pecado hacia la luz de la esperanza y la salvación, una luz que se manifiesta especialmente en la persona de Jesús, según la interpretación cristiana.